Edwin Rivera, que con mucho cariño le llamamos Tito. A Tito lo conozco yo desde que yo tenía 5 años y él tenía aproximadamente 8. Mi papá iba y lo buscaba a él y su abuelita, porque su abuelita es la que lo trajo a él a los caminos de Dios. Una señora increíble, bella, me acuerda a Mireya. Y Tito era medio calladito en ese entonces. Yo era revoltosa, yo era la que siempre, vamos a jugar, y él, ahorita mamita, y me sobaba la cabeza y me enojaba mucho que me hiciera eso. Pero nos vinimos nosotros para Estados Unidos, él se queda en Puerto Rico, estudia teología y se convierte en un pastor, también se convierte en un principal de colegio adventista. Y bueno, hasta el son de hoy que sigue sus estudios y aquí les presento a mi querido amigo Edwin Rivera, Tito. Gracias. Y nunca he dejado de estudiar. Yo me he pasado toda la vida en la universidad. Yo toda la vida. No he salido nunca de la universidad. Y me encanta, disfruto mucho la vida de estudiante. Yo le digo a mis hijos que curiosamente, cuando yo estaba en los grados primarios y secundarios, yo le digo a mis hijos, yo odiaba la escuela, literalmente, odiaba la escuela. Tenía buenas notas, pero no era porque me gustaba la escuela, simplemente porque yo decía, bueno, estoy aquí, algo hay que hacer, tengo que estudiar. Y tenía buenas notas, pero no me gustaba la escuela. Después de eso, cuando llegué a la universidad, hubo una transformación, algo pasó, pero me enamoré de estudiar, me enamoré. Y hasta el día de hoy sigo estudiando. Actualmente estoy haciendo una maestría en administración y supervisión de escuelas y también estamos trabajando en un doctorado. Así que me gusta mucho eso, pero más que eso me gusta estudiar la palabra de Dios y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Si hay algo que disfruto es hablar de Jesús, hablar de su palabra. Esta mañana, yo no sé cuánto tiempo tengo, ustedes me dicen, yo usualmente si no me dan límite de tiempo, me lo tomo en serio, sigo por ahí, pero no, no voy a abusar porque yo sé que esa no es la idea. Pero sí quiero hablarles de una historia que a mí me impacta y me toca el corazón. De hecho, mientras reflexionaba en esta historia, yo decía, qué buen libro se puede escribir de esta historia. Se han escrito muchos libros de esta historia. Pero hoy quiero hablarles acerca de la vida victoriosa de Pedro. Yo sé que la parte que no cuadra en el título es victoriosa. La vida victoriosa de Pedro. Y quiero hablar de eso. Ustedes saben que cuando Pedro conoció a Jesús personalmente, porque ya Pedro había escuchado hablar de Jesús, pero ese primer encuentro de Pedro con Jesús ocurrió al mar, en un momento en que Pedro se encontraba atravesando por un momento difícil en su vida. Luego de la tentación en el desierto, Jesús se movió al área donde Pedro vivía y allí estaba predicando Jesús. Y Jesús llevaba ya algún tiempo predicando en esa región y Pedro escuchando, aunque no había tenido un encuentro personal con él. En un momento dado, ustedes saben que Pedro está pescando, habían pasado la noche entera sin pescar. Y este dato es bien importante que lo recuerden a través de todo el tema que vamos a hablar esta mañana. Recuerden eso, Pedro llevaba toda la noche echando la red sin éxito. Toda la noche echando la red sin éxito. No olviden eso, por favor. No olviden eso. Porque al final vamos a tocar este asunto otra vez. Y después de toda la noche sin éxito, echando las redes, aparece Jesús en el escenario. Jesús no era un personaje desconocido para Pedro. Ya les dije, él había escuchado hablar de Jesús. Jesús andaba por su región. Por allí andaba Jesús predicando, aunque todavía Pedro no había tenido la oportunidad de conocerlo. Y de repente, cuando comienza a salir el sol, ellos se dan cuenta de que Jesús está parado en la orilla. Y Jesús les pregunta si ellos han pescado algo.
Y ellos le dicen, ¿qué vamos a pescar? Llevamos la noche entera. Llevamos la noche entera tirando la red sin éxito. Y ahí donde Jesús le dice, echen la red a la mano derecha de la barca. A pleno día, yo no soy pescador, pero yo sé que a Taveras le gusta la pesca. Y no sé si alguno más de los que están aquí hoy, pero yo sé que a Taveras le gusta la pesca. Taveras me puede hablar y le puede hablar a todos mejor que yo de la pesca, porque él sabe de pesca, yo no sé de pesca. Pero una cosa que yo he aprendido es que el peor momento del día para pescar es la mañana. El peor momento para pescar. ¿Cómo es eso? No, dice Mare que Tavera tiene conocimiento. Yo digo que sí, que también es agrónomo. Todo eso va mezclado ahí. Ok. El peor momento para pescar es la mañana. Y en ese momento, cuando Jesús aparece en la vida de Pedro, le dice, en el peor momento de su vida, le dice, echa la red. Y Pedro dice, llevamos toda la noche en esto, pero en tu palabra vamos a echar la red. Ustedes saben que echaron la red. Y la pesca milagrosa que se dio ese día fue tan grande que dice la Biblia que las redes casi se rompían. Casi se rompían. Tuvieron que llamar ayuda de otras barcas. Venga, para que nos ayuden a sacar estas redes porque esto se llenó demasiado. Y ahí es donde Pedro se postra delante de Jesús. Dice la Biblia que le dice, apártate de mí porque yo soy un pecador, le dice a Jesús. Pedro dice, apártate de mí. Yo soy terriblemente malo. ¿Por qué tú haces esto por mí? Y ahí donde Jesús le hace un llamado a Pedro y le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estaban Pedro y Andrés. Pedro y su hermano Andrés. Y Jesús le dice, vengan en pos de mí y yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. ¿Ustedes creen que lo que hicieron fue grande? Yo puedo hacer cosas mucho más grandes con ustedes. Ustedes vienen para acá conmigo. Y dice la Biblia que ellos, eso está en Mateo capítulo 4, que ellos habiendo dejado todo, soltaron las redes y se fueron en pos de Jesús. De ahí en adelante, Pedro, contrario a lo que decimos muchas veces, contrario a lo que interpretamos muchas veces, Pedro vivió una vida victoriosa en Cristo. Usted dirá, vida victoriosa. Porque yo quiero que usted me diga una sola cosa buena que hizo Pedro mientras andaba con Jesús. Dígame una sola cosa buena que hizo Pedro mientras andaba con Jesús. Dígame una sola cosa buena que la Biblia registre que hizo Pedro mientras andaba con Jesús. Dígame una. Dígame una. Póngase a buscar por ahí con calma y le deseo éxito. Bueno, Lucas, él declaró que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo, que le dijo, eso no te lo reveló hombre, sino te lo reveló Dios. Yo creo que ese es lo único que yo pudiera encontrar. Quizás es. Yo puedo encontrar algo también. Ajá. O sea, como no que lo diga, pero yo viendo cómo su vida fue transformada durante todo esto, y hay cosas que no se registran, pero yo creo que su vida fue transformada al caminar con Jesús. Sí, pero eso no es la cosa que él hizo. Eso es lo que nosotros inferimos que pasó. Eso es lo que nosotros inferimos que pasó. Pero ¿qué hizo Pedro? Bueno, ¿por qué razón todavía, con todas las cosas malas que Pedro hizo, podemos decir que Pedro tuvo una vida victoriosa? ¿Por qué? Aquí hice una lista de algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Algunas cosas. Cuando no había pesca, ¿por qué la vida de Pedro fue victoriosa? Porque cuando no había pesca, Jesús llenó sus redes. Mire por dónde voy. Cuando la suegra de Pedro estaba enferma, yo pienso que la enfermedad era tan grave que estaba a punto de morir. Dice la Biblia que tenía una fiebre, que no podía ni levantarse de la cama. Y en el momento en que la enfermedad atacó a la familia de Pedro, Jesús sanó a su familia. Cuando el enemigo quiso usar a Pedro, porque igual que Anthony mencionó que Pedro dijo en un momento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De igual manera el enemigo trató de usar a Pedro para desalentar a Jesús en su misión. Y le dijo, no, nunca acontezca que tal cosa te suceda. Pero cuando el enemigo quiso usar a Pedro, Jesús estaba ahí para alertarlo y dejarle saber que lo que estaba pasando por su mente no venía de Dios, sino que venía del enemigo. ¿Ok? ¿Cuándo más? Y estoy poniendo estos sucesos no necesariamente en orden cronológico,
El próximo evento, cuando Pedro quiso tomar la justicia en sus manos. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Pedro sacó su espada con la intención de defender a Jesús, con la buena intención de defender a Jesús, pero quiso tomar la justicia en sus manos. Allí estaba Jesús para decirle, no, Pedro, no es así. No te toca a ti tomar la justicia en tus manos. Deja que la justicia de Dios obre. Cuando Pedro caminó sobre el mar, usted dirá, pero ese sí fue un momento victorioso, fue algo bueno. Y al instante se estaba hundiendo. No duró mucho Pedro caminando sobre el mar. No duró mucho Pedro caminando sobre el mar. En poco tiempo, las cosas se pusieron difíciles en la vida de Pedro. El mar estaba en una tempestad terrible y una ola inmensa se levantó. Y Pedro en ese momento en que esa ola inmensa se levantó, no pudo ver a Jesús al otro lado. Y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y cuando Pedro comenzó a hundirse, adivine quién apareció. Jesús. Y Pedro clamó a Jesús. Pedro clamó a Jesús. Y en ese momento, Jesús lo sacó del mar. Cuando sus prejuicios salían a flote, y todos sabemos de los prejuicios de Pedro. Todos sabemos de los prejuicios de Pedro. Pedro no quería a nadie que no fuera judío, que no fuera circuncidado. De hecho, para Pedro, los que no eran judíos eran perros. Y eso no era el sentir de Pedro nada más. El sentir de muchísimos judíos era que el que no era judío era un perro. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene de malo ser un perro? Bueno, hoy día en nuestra época que los perros viven mejor que la gente, quizás pues no tiene nada malo, pero en aquel tiempo ver un perro y caerle a pedradas y matarlo y patearlo era casi un placer para la gente. Y Pedro decía que los que no conocían a Jesús eran perros. Los que no, eran judíos, eran perros. Y Jesús aparece otra vez en la vida de Pedro. Aquella mujer sirofenisa, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Jesús, para poner a pensar a sus discípulos, le dice a ella, es que no es bueno darle el pan de los hijos a los perritos. En ese momento dice la sierva del Señor que Jesús quería despertar la compasión en sus discípulos. ¿Sabe qué esperaba Jesús? Jesús esperaba que por lo menos uno de sus discípulos, lo dice el deseo de toda la gente, por lo menos uno de sus discípulos le dijera, maestro, no la trates así. ¿Por qué eres así con ella? Jesús estaba tratando de despertar la compasión en sus discípulos. Cuando él dijo, no, yo no le doy el pan de mis hijos a los perros. Jesús esperaba que por lo menos uno de ellos le dijera, maestro, no seas así. Escúchala. ¿Qué te cuesta escucharla? ¿Qué te cuesta atenderla? Atiéndela, por favor. Pero ninguno reaccionó. Y Pedro estaba allí. Pedro estaba allí. Y en ese momento, ante sus prejuicios, apareció Jesús para darle una lección. Cuando Pedro, sin saberlo, rechazaba la gracia de Dios, Jesús quería lavarle los pies a Pedro. Y Pedro le dijo, tú no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. Otra vez, sin Pedro saberlo, estaba rechazando la gracia de Dios. Pero allí estaba Jesús. Allí estaba Jesús. Para que él se diera cuenta. Y Pedro se dio cuenta. Pedro se dio cuenta. Cuando Pedro negó a Jesús, quizás el peor momento de su vida. Cuando Pedro negó a Jesús, dice la Biblia que en ese momento en que Pedro lo negó, Jesús lo miró. Yo me imagino que esa mirada fue directa a los ojos. Y fue una mirada que tocó su corazón, conmovió su corazón al punto que dice la Biblia que Pedro, movido por el Espíritu Santo, salió de aquel lugar y yéndose al Getsemaní, donde Jesús había llorado y había sudado sudor con sangre. En ese momento, dice la Biblia, que Pedro lloró amargamente. Cuando Jesús resucitó, Pedro se sentía miserable porque él sabía que había negado a Jesús. Y en el momento de mayor miseria en la vida de Pedro, donde estaba triste, donde estaba dolido, donde sabía que le había fallado a Jesús, Jesús apareció en su vida y le envía un mensaje. Dile a los muchachos, que dice a las mujeres, dile a los muchachos y a Pedro
estoy vivo. Jesús. Cuando la iglesia rechazó a Pedro, por haber negado a Jesús. Ustedes saben que la sierva del Señor dice que los discípulos estaban molestos con Pedro. Sentían que Pedro ya no merecía ser parte de él. Pedro seguía allí, pero lo miraban por encima del hombro. Cuando alguien falla en la iglesia, ¿cierto? Tristemente, cuando alguien cae en pecado en la iglesia, somos prestos a rechazarlos, a señalarlos, a juzgar a esa persona. Y en ese momento, cuando la iglesia rechazaba a Pedro, apareció Jesús. ¿Por qué yo he llamado esto la vida victoriosa de Pedro si lo que he hablado es de fracaso? ¿Se han dado cuenta? De todos los fracasos que tuvo Pedro en su vida. Con excepción de uno que mencionó Anthony, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fuera de eso, la vida de Pedro estuvo marcada por caída tras caída. Desde que conoció a Jesús, 3 años que caminó y anduvo con Jesús. Caída tras caída, caída tras caída. Y eso mencionaba la hermana hace un ratito, lo que la Biblia no dice. La Biblia apenas es un resumen. Los evangelios son apenas un resumen. Dice Juan, que hizo tantas cosas Jesús en su ministerio aquí en la tierra, que en el mundo, en el universo, no cabrían los libros que se podrían escribir. Así que los evangelios son apenas un resumen. Yo me imagino cuántas conversaciones de Pedro con sus compañeros de discípulos, cuántas discusiones por su mal carácter, cuántos reproches él recibió y cuántos dio también y cuántos hizo, porque Pedro no tenía, ¿cómo se llama esto? Reparos en abrir su boca y ofender y herir. Ese era Pedro. Fracaso tras fracaso, caída tras caída, constantemente. Ahí estaba Pedro. Si nos dejamos llevar por lo que leemos en la Biblia, Pedro pasó más tiempo en el suelo que de pie. Si Pedro fuera un boxeador, diríamos que pasó más tiempo en la lona que dando golpes. Pasó más tiempo en la lona que dando golpes. Si fuera un pelotero, diríamos que pasó más tiempo sentado en la banca en el dugout que bateando o que lanzando la bola o haciendo. Pasó más tiempo en el fracaso. Pedro. Ese fue Pedro. Ese fue Pedro. ¿Por qué yo digo que Pedro vivió una vida victoriosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver todas esas caídas con una vida victoriosa? Constantemente, y aquí es donde está la victoria de la que estoy hablando. Constantemente, en todas sus caídas, allí estaba Jesús. En todas sus caídas. Yo creo que si la Biblia registra la historia de Pedro, fue precisamente porque Jesús quería enseñarnos a nosotros una lección de su misericordia y de su amor. Jesús sabía de las caídas de Pedro y Jesús sabía de las tendencias de su corazón. Y en un momento el débil Pedro le hace una promesa a Jesús. El débil Pedro, el que quizás no se daba cuenta de lo débil que era y de las múltiples caídas que había tenido, pero que Jesús sí las veía. Le dice a Jesús, yo no me voy a escandalizar acerca de ti. Cuando Jesús le dijo, esta noche todos ustedes se van a escandalizar acerca de mí. No, yo voy a estar a muerte si me toca contigo. Y Jesús le dice, Pedro, tú con tu autoconfianza, tú con esa autoestima que tienes, porque si una cosa tenía Pedro era una autoestima por las nubes, ¿sabes? Una cosa tenía Pedro era que su autoestima yo quisiera tener la mitad de la autoestima que tenía Pedro. Lo seguro de sí mismo que se sentía, lo bravo que él sentía que era, lo capaz que él se sentía. Así se sentía Pedro. El problema era que no se daba cuenta de sus caídas.
Y no se daba cuenta de que cada vez que él había tenido una caída, Jesús había estado ahí para levantarlo. Por eso él se levantaba y se sentía victorioso a pesar de su caída. Pero no se daba cuenta que su victoria se debía a que Jesús estaba ahí. Y Pedro constantemente lo juzgamos por sus caídas, pero no nos damos cuenta de que Pedro constantemente en sus caídas acudía a Jesús. Eso es lo que hace victorioso a un cristiano. El que no importa cuántas caídas haya tenido, en sus caídas corre a los pies de Jesús. En la enfermedad de su suegra, en el barco, en cuantos momentos, cuando él negó a Jesús inclusive, aún sin tener a Jesús presente, él corrió a los pies de Jesús. Eso es lo que nos hace victoriosos. No es los muchos aciertos que hemos tenido lo que nos hace victoriosos. No es los muchos aciertos, no es los pocos fracasos que hemos tenido lo que nos hace victoriosos en la vida cristiana. Lo que nos hace victoriosos es que no importa cuántos aciertos o cuántos fracasos hayamos tenido, constantemente acudamos a los pies de Jesús. Eso es lo que nos hace victoriosos. Y Pedro, sin saberlo, había aprendido el secreto de la vida victoriosa, de la vida cristiana victoriosa. Pedro lo había aprendido sin saber que ese era el secreto. Una cosa he aprendido. En cuanto al asunto de servir a Jesús, lo que importa no es cuán lejos o cuán cerca tú hayas estado alguna vez. Lo que importa es en qué dirección te estás moviendo. ¿Y tengo prueba de eso? Oh, sí. El capítulo 15 de Lucas. En el capítulo 15 de Lucas habla de la historia, de varias historias en un solo capítulo, pero la historia del hijo pródigo me llama la atención. Porque el hijo, dice la Biblia, que estaba lejos, dice, y no muchos días después, habiendo reunido todo, se fue muy lejos, aún se fue a una provincia lejana, pero allá, estando lejos, lo tocó el amor de su padre y decidió volver. Y venía caminando, todavía se encontraba lejos, pero venía caminando en la dirección correcta. Y eso pasaba con Pedro. Pedro, estando al lado de Jesús, estaba lejos de él, pero venía caminando en la dirección correcta porque había aprendido en todas sus caídas. El secreto era acudir a Jesús y siempre aceptó la gracia de Jesús cubriéndolo. Entonces nosotros decimos, Pedro era tan malo. Pedro era tan malo como cualquiera de nosotros. Pedro era tan pecador como cualquiera de nosotros. Pedro cometía tantos errores como cualquiera de nosotros. Se equivocaba tanto como cualquiera de nosotros. Tenía tan mal carácter como cualquiera de nosotros. Ese era Pedro. Ese era Pedro. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en la vida de Pedro en que él se olvidó de algo importante. Pedro se olvidó de algo importante. ¿De qué se olvidó Pedro? En todas las ocasiones en que Pedro había caído, él se había dado cuenta de que el secreto era acudir a Jesús. Y aun cuando negó a Jesús, corrió a Jesús, pasaron varios días y él no había visto a Jesús. La iglesia lo rechazaba. La iglesia estaba enojada con él. Pedro estaba herido. ¿Sabe qué hizo Pedro? Pedro dijo, me voy para donde todo comenzó. Me voy para donde yo estaba cuando no conocía a Jesús. Dice el libro de Juan que reunidos los discípulos, Jesús dijo, ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Me voy a pescar. Vuelvo a donde yo estaba cuando no conocía a Jesús. Me voy a olvidar de esto. Me olvido de esto. Me voy. Y Jesús se fue a pescar. Y Pedro se fue a pescar. Y adivinen qué pasó. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó el primer día que Pedro vio a Jesús? Pasó toda la noche. ¿Y qué pescó? Nada. Porque volverse atrás
te va a dar el mismo resultado una y otra vez. Solamente los seres humanos, cuando nos olvidamos de que Jesús está ahí, que está dispuesto a salvarnos, nos volvemos atrás al camino donde estábamos anteriormente para hallar la misma miseria. Porque la miseria se va solamente cuando Jesús está presente. Pero mientras nosotros decidamos vivir la vida sin Jesús, Pedro optó por decir de aquí en adelante, vuelvo a la vida que vivía sin Jesús. Me voy a pescar. Me voy a pescar. ¿Y qué pasó esa noche? Ustedes lo saben. ¿Qué pasó esa noche? No pescó nada. Pero esta vez Pedro había convencido a otra gente, ¿saben? Pedro había convencido a otras personas de que no valía la pena. Se fueron con él, sus amigos, a la antigua vida. A la antigua vida, a la vida que no servía, a la vida que él había vivido sin Jesús. Y obviamente esto es algo simbólico, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Algo simbólico. Por donde se encontraba antes de conocer a Jesús. Desanimado, cansado, triste, sintiéndose culpable y habiéndose olvidado de la gran misericordia que Jesús había tenido con él durante todos estos años. Y allá, cuando Pedro está en el mar, pasa la noche entera, no han pescado nada, comienza a salir el sol. ¿Y quién estaba parado en la orilla? Donde Pedro comenzó y Pedro volvió, dio para atrás y volvió al principio, al inicio, donde comenzó todo, volvió Pedro. Y Jesús fue a donde comenzó todo a buscar a Pedro. Se para Jesús desde la orilla y le dice, muchachos, ¿tienen algo de comer? ¿Han pescado algo? Y le dice yo, ¿qué vamos a pescar? ¿Qué vamos a tener si llevamos la noche entera en esto? Esto no funciona. Claro, si estás haciendo lo mismo otra vez, vas a obtener el mismo resultado. ¿No es así? Si vuelves a hacer lo mismo, vuelves a obtener el mismo resultado. Vuelves a obtener el mismo resultado. Y no, pruébalo. Dale con la cabeza a la pared. Te va a doler. Te va a doler. Pero espera un ratito. Espera media hora. Inténtalo de nuevo. Quizás en media hora no te duela. O te va a doler. Igual. Yo pienso que te va a doler más porque ya tienes un golpe. Pero ¿sabes qué? Espera otro ratito. Quizás en 2 horas no duela. Inténtalo otra vez. Ve contra la pared. Te aseguro que te va a doler otra vez, pero va a doler más esta vez. Y mientras más lo haga, más va a doler. Y Pedro volvió a donde dolía. Esa es la estrategia del enemigo. Que nosotros volvamos a donde duele. Cuando Jesús quiere llevarnos a donde hay sanidad, a donde hay paz, a donde hay restauración, el enemigo quiere llevarnos a donde duele. Vuelve a donde te dolió. Vuelve ahí. Vuelve a donde dolió. Por alguna razón el enemigo tiene tanto éxito en convencernos de volver a donde dolía. Volvemos ahí y vuelve a doler. Jesús es tan misericordioso que vuelve a aparecer ahí. Vuelve a aparecer. Y cuando Jesús le pregunta, ¿tienen algo? Dice, ¿qué vamos a tener? ¿Qué le dice Jesús? Ellos todavía no sabían que hablaban con Jesús. Echen la red. Yo me imagino que Pedro, acá en ese momento el Espíritu Santo le recordó ese primer día con Jesús. Porque el Espíritu Santo constantemente vive recordándonos los buenos momentos con Jesús. Los momentos hermosos que pasamos con Jesús. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. En ese momento Pedro y sus amigos echaron la red otra vez. Se llenó la red. Se llenó la red.
Y cuando se llenó la red, seguramente el Espíritu de Dios le recordó a Pedro aquel primer momento y dijo, wow, me acuerdo de cuando conocí a Jesús. Me acuerdo de ese primer día cuando vi a Jesús. Y de repente dice Pedro, pero si es que Jesús, se queda mirando para abajo, si es que Jesús. Y la Biblia dice que Pedro una vez más abandonó la barca. Se echó al agua y comenzó a nadar hasta que llegó donde Jesús. Y en ese momento triste de la vida de Pedro, Jesús apareció otra vez. Jesús apareció otra vez. Pero esta vez tuvo una conversación con él. Y le dijo, Pedro, lo único, yo te voy a decir algo, yo te amo con todo mi corazón y por eso yo quiero que sepas que te restauro mi confianza, yo confío en ti. Te vuelvo a poner en la posición donde tú caíste, no de donde yo te saqué, porque yo nunca te saqué de ahí. Una cosa que yo he aprendido es que Dios no revoca llamados. El llamado que Dios te hizo lo vas a llevar por el resto de tu vida, aunque los hombres digan que ese llamado ya no es tuyo. El llamado viene de Dios y Dios no revoca llamados. Dios no revoca. Aquellos que Él llamó con un propósito, con un plan, dice la Biblia, a esos que Él llamó también los predestinó con un propósito especial. Dios no revoca llamados. Tu llamado no ha sido revocado. Tu llamado no ha sido revocado. Aunque aquellos que creen que tienen el control de todo, piensen que sí. Y Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, yo no te he revocado este llamado, yo te llamé para ser un pescador de hombres y te quiero haciendo el trabajo para el que yo te llamé. Yo te llamé para eso. Pero escucha una cosa, Pedro. Cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías y tú ibas a donde tú querías. Pero ahora no. Porque ahora cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevarán a donde tú no quieres. Y dice la Biblia, y esto dijo, dando a entender de qué muerte, con qué muerte había de glorificar al Señor. Jesús le dijo a Pedro, la diferencia de aquí en adelante es, Pedro, la única diferencia, que de aquí en adelante el control lo tengo yo. Si tú me dejas tener el control de tu vida, yo te aseguro que tú vas a tener victoria. Viste caída tras caída de aquí hacia atrás. Tuviste caída tras caída desde el día que me conociste hasta hoy. Tu vida ha sido una vida llena de caídas y yo he estado ahí para ti. Y tú has venido a mí, has aprovechado esas oportunidades. Pero de hoy en adelante es un nuevo comienzo en tu vida. Es un nuevo comienzo. Otra vez te saqué de la barca. Otra vez te saqué del momento de fracaso. Otra vez te hice ver que yo estoy ahí para ti. Pero por favor, Pedro, de aquí en adelante, el control lo tengo yo. ¿Qué hizo Pedro? Le dio el control a Jesús. Le dio el control a Jesús. Después de eso tuvo sus caídas. Tuvo sus caídas. Pero el Espíritu Santo siguió obrando en él. Y un día Pedro entendió que el Espíritu Santo estaba tratando de hablar con él y estaba tratando de obrar a través de él. Al punto, miren el Pedro ahora. Juan va con Pedro. Dice la Biblia que van al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Van al templo. Y hay un paralítico pidiendo en la entrada del templo. Y cuando le pide a Pedro y a Juan, dice la Biblia que Pedro le dijo unas palabras. Por alguna razón, siempre saltamos esas palabras y decimos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Pero la primera parte del discurso de Pedro a ese paralítico la saltamos. La saltamos. Cuando aquel paralítico le pidió a Pedro, Pedro le dijo, míranos, mírame, mírame. La sierva del Señor dice que cuando aquel paralítico miró a Pedro, vio a Jesús en él. Y eso lo llenó de esperanza. Cuando aquel paralítico miró a Pedro y a Juan, vio a Jesús en ellos. Vio a Jesús. Era un Pedro diferente. No era un Pedro arrogante y engreído como era antes.
No era un Pedro de caída tras caída, más bien era un Pedro que había aprendido a vivir su vida en Jesús. Y cuando Pedro le dijo en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, él sintió que era Jesucristo mismo que le estaba hablando allí. Tanto era el poder de Dios que había tomado control de la vida de Pedro. ¿Cometió errores después de eso? Los cometió. Pero ahora Pedro era un Pedro diferente. Pedro habla en sus epístolas de cómo Dios lo transformó, del cambio que Dios hizo en su vida. Pedro habla de la escalera, dice que añadamos a la fe virtud, etcétera, etcétera. Como Pedro habla del crecimiento espiritual y lo sabía por experiencia, porque en su vida Pedro había aprendido, caída tras caída, que solamente acudiendo a Jesús y dándole el control a él, nosotros podemos vivir una vida de victoria. El Señor nos ayude para que seamos victoriosos en Jesús. Para que no importa cuán bajo y cuán profundo y cuán dura haya sido nuestra caída, nosotros como Pedro corramos a los pies de Jesús. Le dejemos el control a él. No es volver a donde estábamos antes de conocer a Jesús. Es dejar que Jesús tome el control de nuestra vida. Que Dios me lo bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Estos son de los sermones que hay que copy-paste. Padre, gracias te damos por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, por la victoria en que tú nos llevas siempre en Cristo Jesús. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor, por la restauración que hallamos en ti. Que hoy, Señor, sea un día victorioso en nuestra vida, a pesar de las caídas, Señor, que hayamos tenido. Recordemos siempre que la victoria está en acudir rendidos a los pies de Jesús. Bendícenos en este día, Señor. Gracias por tu palabra. Enséñanos a ser cada día más semejantes a ti. En el nombre de Jesús. Amén.